conociendo personalmente al Salvador resucitado, de cerca, rastrea la casa. Lo que Rees había empezado a meditar en teoría, pronto tuvo que enfrentarlo cara a cara. De repente fue derribado por fiebre tifoidea, siempre peligrosa pero en aquellos tiempos a menudo fatal, y rápidamente tuvo que estar frente a frente con la muerte. Durante esta amarga experiencia estuvo en pensiones solo y lejos del hogar. Aquí de nuevo se ve la mano de Dios, porque él más tarde dijo: hallé el miedo en mí por primera vez, y cuando enfrenté la posibilidad de dejar este mundo y entrar a un campo desconocido, los remordimientos me dominaron de una manera como nunca había sentido antes. Gracias a Dios, mis padres no estaban allí para quitarme ese miedo. Gracias a Dios, esa simpatía humana no me encegueció por la eternidad. Se puede vivir en medio de una multitud, pero tanto a Dios como a la eternidad se les conoce y enfrenta estando solo. El gozo que él había tenido ganando dinero, viajando y haciendo turismo fue olvidado. Ahora imploraba al Señor que le diera vida eterna. Clamó a Dios que no le permitiera morir. Dame una oportunidad más, pidió llorando, y te daré mi vida. Hubo un voto en ese lloro. Mientras aún clamaba, Rees supo en su corazón que no iba a morir. Desde ese momento comenzó a recuperarse, pero era un hombre cambiado. Mientras me enfrentaba a perder todo y a entrar a una oscuridad eterna, toqué la vida real por primera vez, dijo. Había visto lo mejor del mundo llevándome a una eternidad perdida, y descubrí que debía todo al Dios que me había liberado. Desde ese día en adelante él nunca consideró la eternidad ligeramente, porque se había enfrentado a la realidad del infierno, una separación de Dios para siempre. Mientras se recuperaba, la gravedad de su experiencia reciente lo hizo examinar su posición con renovada seriedad. Había sido liberado de la muerte pero no del miedo a ella. Siempre había creído en la encarnación, la expiación y la resurrección, eran las verdades más preciosas de su vida. Entonces, ¿por qué no eran reales para él? Si Cristo había conquistado la muerte, ¿por qué sentía miedo de morir? Aquellos que lo han oído contar de este período de su vida, nunca olvidarán cómo evoca la respuesta a estas preguntas. Me di cuenta que tenía solamente un Cristo histórico y no un Salvador personal que podía llevarme al otro lado. Durante 5 meses buscó diariamente el camino hacia Dios. Dijo que gastaría con gusto hasta su último centavo, y que iría de un lado del vasto país hasta el otro si solamente pudiera encontrar un hombre que le mostrara el camino hacia la vida eterna. Fue a donde el único en quien podía pensar. Hizo el viaje de 160 kilómetros de regreso a Newcastle para preguntarle a su primo acerca de ello. Pero aunque su primo conocía el camino para sí mismo, parecía incapaz de explicárselo claramente a Rees. En estos meses hizo otro viaje, a Connellsville, Pensilvania. Ahí, por fin, la cacería llegó a su fin. Detiene cerca de mí esa pisada. Es mi tristeza. Después de todo, sombra de su mano extendida acariciándome. Cuán maravillosamente cada movida agitada había sido un paso más hacia adelante en la búsqueda y captura de la presa. Rees no había estado mucho tiempo en su nuevo hogar, cuando oyó que un judío convertido, Maurice Reuben, de Pittsburgh, había venido a la ciudad para una misión. La primera noche que fue a escucharlo, Reuben contó la historia de su conversión y de cómo el Espíritu Santo le había revelado el Calvario. Yo había oído predicar sobre el Calvario muchas veces antes y lo creía, dijo Rees, pero nunca antes de esa noche había visto el Calvario. Fue llevado de vuelta al mismísimo punto que tanto le había impactado en el testimonio de su primo. Maurice Reuben narró que pertenecía a una familia rica y cómo llegó a tener lo mejor que el mundo podía ofrecerle. También contó de cómo había vivido para ganar dinero. Él era uno de los directores de Solomon y Reuben, una de las tiendas más importantes de Pittsburgh, pero la vida de uno de sus compradores lo puso bajo una convicción profunda. Y un día le dijo: «Usted debe haber nacido feliz». «Sí», replicó el comprador. «En mi segundo nacimiento, acepté al Señor Jesucristo y nací de Dios. En mi primer nacimiento no fui más feliz que usted». Este testimonio conmovió tanto a Reuben que compró un Nuevo Testamento. Le impresionó el hecho de que todos los que siguieron a Jesús eran judíos, Juan el Bautista señalándole como el Cordero de Dios, Pedro, Santiago y Juan, los discípulos principales, y, a un judío el Salvador le había dicho: «Sobre esta roca edificaré mi iglesia». Luego llegó a la historia del joven rico. Este fue un momento dramático. Un judío rico del siglo XX, y bajo convicción, leyendo sobre el trato del Salvador con un judío rico del primer siglo. Reuben vio el asunto así: si Jesús le había dicho a ese rico que vendiera todo para heredar la vida eterna, ¿cómo podía él, Reuben,
heredar el mismo regalo a no ser que fuera bajo la misma condición. Esta era la prueba suprema. Si se convertía en un discípulo, sabía que también estaba en posición de perderlo todo, pero era muy tarde para volverse atrás. Lo había visto y debía seguir. Mientras que Reuben decía estas palabras, Rees hacía eco de ellas en su propio corazón. También era demasiado tarde para él volverse atrás. Reuben hizo frente en forma imparcial y honesta y calculó el costo. Su esposa podía abandonarlo, era posible que su hermano lo sacara del negocio, y que ni un solo judío lo siguiera, pero ya estaba decidido. Pensaba hacerlo aunque lo perdiera todo. Entonces un día, camino a la tienda, Reuben oyó una voz que le repetía las palabras de Juan 14:6. Yo soy el camino, y la verdad, y la vida, nadie viene al Padre sino por mí. La verdad resplandeció sobre él, aceptó a Cristo y entró a la vida en ese momento. Luego les contó lo sucedido a su hermano y a otras personas. De acuerdo con el testamento de su padre, él perdería hasta el último centavo si cambiaba de religión. Su hermano ofreció darle 70,000 libras su parte en el negocio si cruzaba los Estados Unidos y se retiraba a vivir en Montana. Pero Reuben replicó, he recibido la luz en Pittsburgh, y voy a testificar en Pittsburgh. Ese sábado tarde en la noche, unos detectives vinieron y lo llevaron a la estación de policía. El lunes, 2 doctores lo visitaron en su celda y le hicieron preguntas respecto a la voz que había oído. ¿Dudan de mi sanidad mental?, pensó. 2 horas más tarde vinieron unos vigilantes del asilo y lo llevaron a una habitación en la cual había 29 dementes. La amargura de su estado lo venció. Tuvo victoria en el calabozo, pero esto parecía ser más de lo que podía soportar. Cayó de rodillas al lado de la cama y derramó su corazón delante del Señor. No supo cuánto tiempo estuvo de rodillas, pero le pareció perder el sentido y se le apareció una visión del Calvario. Dijo que fue testigo de cada etapa de la crucifixión. Olvidó sus propios sufrimientos en los sufrimientos del Salvador y, mientras contemplaba la cruz, el Maestro mismo le dijo, ¿debo cargar la cruz solo y todo el mundo estar libre? Desde su corazón quebrantado, Reuben respondió, no, hay una cruz para cada uno, y hay una cruz para mí. Desde ese momento, él fue un hombre nuevo. En vez de quejarse por estar en el asilo, comenzó a orar por los otros 29. Le dijo al Salvador, permíteme sufrir por ti, no importa lo que me permitas pasar, nunca me quejaré de nuevo. 2 semanas más tarde, el hermano de Reuben vino a verlo y le reprochó por su necedad al meterse a sí mismo en tal situación. ¿Por qué no serás sabio?, dijo, sal de aquí y vete a Montana. ¿Todavía permanece en pie esa oferta? Entonces no es la condición médica sino algo más lo que me mantiene aquí, dijo Reuben con toda la agudeza de su mente lógica. Algunos amigos cristianos, con los cuales estaba en contacto, hicieron que se iniciaran investigaciones. Su liberación se logró en 6 semanas. Esto se convirtió en un caso de corte y la prueba era en cuanto a la voz que oyó. El juez llamó al doctor y le preguntó por qué había certificado que este hombre estaba demente. Porque él oyó una voz, dijo el doctor. ¿No oyó una voz el apóstol Pablo?, contraatacó el juez, quien era un hombre cristiano. Esto es una desgracia para la bandera americana, expresó. Y le dijo a Reuben que entablara una acción de juicio contra todos los que tuvieran algo que ver con ello. Nunca demandaré a ninguno, respondió Reuben, pero voy a hacer una cosa, oraré por ellos. Cruzó hasta el otro lado y le ofreció la mano a su hermano, quien le dio la espalda. Fue hasta su esposa y ella hizo lo mismo. Pero, ¿qué victoria tuvo en su propia alma? Arrendó una habitación pequeña en Chicago donde vivió solo con el Señor y ganó muchas almas. Durante 2 años casi nunca tuvo una comida realmente satisfactoria. Un año más tarde, su esposa vino a oírlo en una reunión que se celebraba en un campamento y se convirtió. Por primera vez vio a su hijito pequeño, el cual había nacido después de abandonarlo su esposa. Ella deseaba unirse con él de nuevo, pero solamente si optaba por trabajar para ganarse el pan de cada día como lo hacían otros cristianos. El corazón de Reuben se apegó a su pequeño hijo y esta prueba fue aún mayor que la primera. El pedido de ella parecía tan razonable, pero él sabía que el Señor lo había llamado del mundo a una vida de fe. Le rogó al Señor, pero la única respuesta que recibió fue, de regreso a Egipto. Esto fue suficiente, y Reuben abrazó la cruz una vez más. Vio partir a su esposa y a su niño. Fue una experiencia costosa. Mientras el tren salía de la estación, parecía que Dios derramaba el gozo del cielo sobre su alma. Literalmente bailó sobre aquella plataforma. No vio a su esposa durante otros 3 años. Luego, en otra reunión de campamento, ella también tuvo una revelación de la cruz. Como resultado de esto, testificó que aun cuando era creyente no había querido compartir la vida sacrificada de su marido,
así fuese para la gloria de Dios, ahora estaría dispuesta a mendigar su pan de puerta en puerta. Se unieron otra vez y ella llegó a ser una maravillosa colaboradora en su ministerio. Algo que había impedido a Rees Owens hacer realidad su conversión antes, era que mientras las personas decían que eran nacidas de nuevo, él no podía ver que sus vidas fueran mejores que la suya. ¿Cómo podía convencerse entonces que ellos tenían algo de lo cual él carecía? Pero algunas veces había dicho al Señor: si alguna vez veo una persona que está viviendo el sermón del monte, me rendiré. Antes de que Reuben llegara al final de su historia, el Señor le dijo a Rees: ¿es este tu hombre? Rees Owens cuenta en sus propias palabras lo que sucedió a continuación en aquella pequeña capilla metodista, mientras Maurice Reuben ponía delante de nosotros aquellas escenas sagradas. Yo también vi la cruz, parecía como si hubiera estado siglos a los pies del Salvador. Lloré y lloré, sentí como si hubiera muerto solamente por mí, me perdí, había estado viviendo con miedo a la muerte, y lo vi a él sufriendo esa muerte por mí. Mis padres me amaban mucho y, hasta entonces, para mí no había nadie como ellos. Aún así, nunca sufrieron la muerte por mí. Él lo hizo. Su amor hacia mí, comparado con el de ellos, era tan alto como los cielos sobre la tierra. Se ganó mi amor completamente, me quebrantó, y mi todo fue directamente hacia él. Luego me habló, y dijo: mira que estoy a la puerta y llamo. ¿Puedo entrar en ti como entré en Reuben y tomar el lugar de esposa, hijo, hogar, provisión y mundo? ¿Me aceptarás? Sí, repliqué, y él entró. En ese momento cambié, nací a otro mundo. Me encontré en el reino de Dios, y el Creador se tornó en mi Padre. Esa noche recibí el don de la vida eterna, el regalo que no se puede comprar con dinero. Cuando volví a casa, el amigo que me había acompañado a la reunión, pero que no había visto nada en ella, me pareció muy tosco. El Salvador llegó a ser todo para mí. No solo era el más hermoso entre 10.000, sino entre millones. Ese amor suyo había estado siempre allí, pero antes de que lo viera no había respuesta de mi parte. Ahora sí, tenía muchas. Todo lo de este mundo se me hacía tosco, pero lo relacionado a él me parecía muy santo, puro y hermoso. Cambié totalmente. Ninguno de mis amigos de antes podía entender lo que había sucedido. No tenía comunión con las cosas naturales. Lo que vino fue un punto de doctrina. No, era el Calvario. No fue un sentir mental. No, el velo fue quitado. Mis ojos fueron abiertos y lo vi. Aquella noche vi este mundo como un lugar maldito y me vino el pensamiento de nunca tocarlo de nuevo. Me fue revelado el amor del Salvador. No se puede explicar lo que es una revelación. Vi que el Salvador y Padre, antes de que yo sufriera, preferiría sufrir por mí. Ningún amor natural está en el mismo mundo que el suyo. No se trataba meramente de que el Salvador me ayudaba desde fuera de sí mismo. No. Él tomó mi lugar. Vi todos los demás amores muy toscos en comparación al suyo. El ego era la motivación de aquellos, pero podía haber este amor durable por todas las incontables edades de la eternidad. Cuando se recibe al Salvador, se recibe el amor de Dios. Ese amor inundó mi ser y desde entonces lo está inundando. Entendí que por su entrada en mí, Él amaría a los pecadores a través de mí, tal como me amó. No sería forzándome a mí mismo a amar a otros más de lo que el Salvador se forzó a sí mismo para amarme. Nadie podría ser mi enemigo, porque yo había sido enemigo de él antes de haber sido reconciliado. Si vivo en el reino en el cual está él, vivo para tener misericordia y ser amable, para amar a otros. ¿Podría hacer daño a alguien el amor de Dios que está en mí? Había dejado al mundo y sus locuras, y había nacido a este reino donde lo único que hay es el amor de Dios, la vida más atractiva que existe sobre la faz de la tierra. Rees siempre habló de este día, el de su cumpleaños espiritual, como el más destacado de su vida. También fue el día que puso fin a su estadía en Norteamérica. Nunca olvidó que fue en los Estados Unidos que halló al Salvador y por medio de un judío. Tenía una deuda con el pueblo escogido por Dios y la pagaría en los años posteriores. Sentía que debía testificar primero a su propia gente, a aquellos que lo habían nutrido en las cosas del Señor. El pensamiento de volver a su tierra natal se cristalizó en pocos días por medio de una tentación aguda en el punto de su debilidad previa: el amor al dinero. El gerente de obras en el lugar donde trabajaba tenía un alto concepto de él, y le ofreció un trabajo remunerado a 2 libras 10 chelines diarios, un buen salario aún en América en esos días, pero demandaría más de su tiempo. Le dijo a su amigo que se iba tan pronto como pudiera porque el gerente está colocando una tentación delante de mí, y le he dicho al Señor que nunca más viviría para el dinero. La nueva vida lo estaba empujando rápidamente hacia afuera de la antigua. Como dijo, había dejado de hacer turismo pero había contemplado la mayor escena que había en el mundo, el Calvario.